Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que realmente ha tocado la fibra sensible de muchos. Hablamos de la vida de dos de las estrellas turcas más queridas y seguidas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ustedes saben que a nosotros nos encanta mantenerlos al día con todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, y esta noticia en particular, wow, ha sido un torbellino de emociones. El título de hoy es bastante impactante, ¿verdad? Llora Kerem Bürsin en público. ¿El motivo? Hande Erçel. Esto ya nos adelanta que vamos a sumergirnos en un momento muy personal y seguramente muy difícil para Kerem. Las especulaciones han estado a la orden del día, las redes sociales han explotado, y hay muchas preguntas en el aire. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué Kerem se mostró tan afectado públicamente? ¿Y qué tiene que ver Hande en todo esto? Vamos a desgranar esta historia, a intentar poner un poco de luz en lo que ha ocurrido, y sobre todo, a entender las posibles razones detrás de esta escena tan conmovedora que ha presenciado el público y la prensa. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, quiero recordarles a todos ustedes, mis queridos seguidores, que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, nuestras análisis y, por supuesto, las últimas noticias del mundo del entretenimiento que tanto nos apasionan. Denle a esa campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Muchos de ustedes los conocen por su química explosiva en la pantalla, por su relación que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Su historia juntos, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido seguida con fervor. Desde el momento en que sus caminos se cruzaron en la serie Sen Kalkam, la chispa fue evidente. No solo interpretaron a Serkan y Eda de manera magistral, sino que esa conexión trascendió los sets de filmación, convirtiéndose en una de las parejas más icónicas de la televisión turca y extendiéndose, por supuesto, a Latinoamérica y otras partes del globo. Sus seguidores, el famoso Hande Kerem Fandom, crearon un universo propio alrededor de ellos, celebrando cada uno de sus momentos juntos, cada aparición pública, cada fotografía. Sin embargo, como bien sabemos, el mundo del espectáculo a veces nos presenta giros inesperados, y sus vidas personales no son inmunes a ello. Recientemente se han hecho virales unas imágenes y reportajes que muestran a Kerem Bürsin visiblemente emocionado, al punto de derramar lágrimas en un evento público. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pudo haber provocado tal reacción en un hombre que a menudo proyecta una imagen de fortaleza y carisma? Inmediatamente los dedos apuntaron hacia Hande Erçel, su expareja, con quien la relación, aunque terminó, siempre ha sido un tema de gran interés para la prensa y los fans. Vamos a intentar reconstruir los hechos. Las imágenes que circularon mostraban a Kerem en un evento, quizás una premiere, una entrega de premios o una presentación de un nuevo proyecto. La atmósfera, podríamos imaginar, era de celebración, de orgullo por el trabajo realizado. Pero en medio de esa algarabía, algo sucedió. La cámara captó a Kerem con el rostro afectado, las lágrimas corriendo por sus mejillas. La reacción fue instantánea y masiva. Los medios de comunicación no tardaron en publicar las fotografías y los vídeos, y las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y, por supuesto, muchas muestras de apoyo hacia Kerem. Pero, ¿cuál es la conexión con Hande Erçel? Aquí es donde las teorías se multiplican. Una de las posibilidades más fuertes, y que ha resonado con más fuerza entre los fans y en los círculos mediáticos, es que estas lágrimas estuvieran relacionadas con algún comentario, alguna indirecta, o quizás algún recuerdo relacionado con Hande. No es inusual que la prensa, siempre ávida de un buen titular, intente vincular las emociones de una celebridad con su vida sentimental, especialmente si se trata de una relación tan seguida como la que tuvieron Kerem y Hande. Podríamos estar hablando de una pregunta incisiva de un periodista, algo que tocara una fibra sensible. Quizás le preguntaron sobre su relación actual, sobre su presente, y la respuesta inevitablemente lo llevó a evocar el pasado, a recordar a Hande, y a sentir la emoción de lo que fue y ya no es. O tal vez en el evento coincidió con alguien que le trajo a la memoria algún momento especial junto a ella. A veces incluso un simple comentario de un amigo o colega puede desencadenar una ola de recuerdos y sentimientos. Otra teoría que ha circulado es que el motivo podría ser algo más profundo, relacionado con la propia dinámica de la ruptura.
Sabemos que las separaciones, incluso cuando son amistosas, pueden dejar heridas, pueden generar nostalgia, o simplemente un profundo sentimiento de pérdida. Si bien Kerem y Hande han demostrado madurez y respeto mutuo tras su separación, es natural que haya momentos en los que la ausencia o los recuerdos resurjan con fuerza. Verla en algún contexto, o escuchar alguna noticia sobre ella, podría haber sido el detonante. Analicemos el contexto. Si el evento era algo relacionado con el éxito de Senkalkam, es muy probable que las preguntas y los comentarios giraran en torno a la serie, a los recuerdos del rodaje, a la química que compartían. Es en esos momentos cuando uno está reviviendo el pasado y recordando el auge de una relación que fue tan importante para tantos, que las emociones pueden volverse abrumadoras. Tal vez Kerem estaba compartiendo una anécdota especialmente emotiva relacionada con Hande, o quizás simplemente la mención de su nombre en un contexto tan nostálgico fue suficiente para que las lágrimas afloraran. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, Kerem y Hande son personas. Tienen sentimientos, tienen corazones que se pueden romper, y tienen recuerdos que los pueden afectar. Ver a Kerem llorar en público nos recuerda esa humanidad que a veces olvidamos detrás de las cámaras y las redes sociales. Nos muestra que por muy exitosos y admirados que sean, también son vulnerables, y que sus emociones son tan válidas como las de cualquiera de nosotros. Hay quienes critican esta exposición de emociones, argumentando que las celebridades deberían ser más reservadas. Sin embargo, también hay quienes aplauden su autenticidad, su valentía al mostrarse tal cual son, permitiéndonos conectar con ellos a un nivel más profundo. Personalmente creo que hay una belleza en esa vulnerabilidad. Nos recuerda que todos pasamos por momentos difíciles, que todos sentimos dolor, y que no hay nada de malo en expresar esas emociones. Ahora, debemos ser cautelosos al sacar conclusiones definitivas. La prensa a menudo busca el drama, el titular sensacionalista. Es posible que el motivo real sea algo completamente diferente, algo que no tiene nada que ver con Hande Erçel, aunque las circunstancias nos lleven a pensar en ella. Podría ser una noticia personal sobre su familia, un problema de salud, o simplemente un momento de abrumación ante el éxito o la presión de la industria. Sin embargo, dada la historia de Kerem y Hande y la forma en que su relación fue seguida, es difícil ignorar la conexión que muchos han hecho. Además, no podemos olvidar el poder de las redes sociales en la creación de narrativas. Los fans, los haters, los curiosos, todos contribuyen a construir un relato. Las fotos y los vídeos se viralizan, se comparten, se analizan, y cada uno añade su propia interpretación. Es un ciclo que a veces puede salirse de control, y la verdad puede quedar sepultada bajo capas de especulación. Pero si nos centramos en la posibilidad de que Hande sea el motivo, ¿qué podríamos inferir? Tal vez Kerem todavía sienta algo profundo por ella. Quizás la nostalgia por lo que tuvieron es muy fuerte. O tal vez simplemente la vida de ella ha tomado un rumbo que lo ha afectado de alguna manera. Las redes sociales también son un escaparate de la vida de las celebridades, y es común que los ex, aunque sea involuntariamente, se crucen con noticias o publicaciones de sus exparejas. Pensemos en la presión que ambos deben sentir. Ser una pareja tan mediática implica estar constantemente bajo el escrutinio público. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado. Para Kerem mostrarse así de vulnerable y que además se vincule su emoción a Hande, debió ser un momento complicado de gestionar. Imaginen estar en un evento intentando disfrutar y de repente sentir que las miradas se clavan en ustedes, que los flashes capturan un momento de intimidad que se vuelve público. Independientemente de la razón exacta, el hecho de que Kerem Bürsin haya llorado en público es un recordatorio de que, detrás de las apariencias de las estrellas de cine y televisión, hay seres humanos con emociones complejas. Y si, como muchos sospechan, Hande Erçel es parte de ese torbellino emocional, pues es un testimonio de la huella que una persona puede dejar en la vida de otra, incluso después de que la relación haya terminado. Es fundamental, en estos casos, mantener el respeto. Criticar a Kerem por llorar o a Hande por ser, supuestamente, el motivo, no nos lleva a ninguna parte. Lo que sí podemos hacer es empatizar, comprender que todos tenemos nuestros momentos difíciles, y valorar la valentía de aquellos que, a pesar de ser figuras públicas, se atreven a mostrar su humanidad. Para finalizar y volviendo al tema que nos ocupa, la imagen de Kerem Bürsin llorando en público, con las sospechas apuntando hacia Hande Erçel, nos deja varias reflexiones. Nos recuerda la intensidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, la presión mediática y la fragilidad humana que todos compartimos.
Ya sea por nostalgia por un recuerdo doloroso o por una simple emoción del momento, lo cierto es que Kerem nos mostró un lado vulnerable que sin duda ha conmovido a muchos de sus seguidores. Así que, queridos espectadores, hemos llegado al final de nuestro análisis sobre este conmovedor evento. Hemos intentado desgranar las posibles razones detrás de las lágrimas de Kerem Bürsin, explorando la conexión que muchos han hecho con Hande Erçel. Hemos hablado de la intensidad de sus relaciones, de la presión mediática y de la importancia de la empatía y el respeto hacia las figuras públicas. Espero de corazón que este vídeo les haya resultado intrigante e informativo y sobre todo, entretenido. Agradezco enormemente su tiempo y su compañía en cada uno de nuestros vídeos. Ustedes son la razón por la que seguimos aquí, trayéndoles las noticias y los análisis que tanto les gustan. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pudo haber sido el motivo de las lágrimas de Kerem Bürsin? ¿Creen que Hande Erçel tuvo algo que ver? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer cada uno de ellos y saber qué piensan. Su interacción es fundamental para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan nada. Su apoyo es nuestro motor. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Un abrazo gigante para todos.